Hay momentos en que la oscuridad es más que la ausencia de luz. Es un umbral hacia lo desconocido. Hoy les traigo 3 historias de terror que desafiarán su percepción de la realidad. 3 relatos que no podrán olvidar. ¿Están listos para adentrarse en lo desconocido? Porque, si siguen escuchando, no habrá vuelta atrás. Prepárense, porque lo que viene no es para los temerosos. Bienvenidos. El perro con cabeza humana. No soy del tipo de personas que creen en lo paranormal. Claro, he sentido cosas raras, visto sombras donde no deberían estar, pero siempre lo atribuía a la fatiga o al estrés. Pero lo que me pasó hace una semana, eso no tiene explicación. Estoy seguro de que me vas a tomar por loco, pero necesito contártelo. Quizás si lo digo en voz alta, empiece a hacer sentido. Esa noche regresaba tarde de la universidad, como a las 11. No me gusta bajar en la parada cerca de la casa de doña Laura. No es la más segura y a veces es muy solitaria, pero estaba agotado. Además, hacía solo una semana que su esposo, don Alejandro, había muerto. Todos en el barrio estaban todavía consternados, y aunque no éramos cercanos, algo en mí sintió lástima por doña Laura. Quizá por eso bajé en esa parada, como si el simple hecho de pasar cerca me conectara con el duelo. La calle estaba extrañamente vacía. Ni una sola luz encendida en las casas cercanas, ni el ruido habitual de perros ladrando o algún auto pasando. La única luz provenía de una lámpara de la calle que parpadeaba justo frente a la casa de doña Laura. Esa luz, titilando de forma errática, ya le daba un aire tétrico al lugar. Al girar la esquina y acercarme a la casa, sentí algo raro en el ambiente. No sé si fue el silencio o el hecho de que hacía un frío inusual para esa época del año, pero algo no estaba bien. Fue entonces cuando lo vi. Había un perro parado en la acera, justo frente a la casa de doña Laura. Al principio no le presté mucha atención. Era grande, de pelaje oscuro, y estaba completamente inmóvil, como si me estuviera esperando. Mi primer pensamiento fue que quizá era una nueva mascota que ella había adoptado para llenar el vacío que dejó la muerte de su esposo, pero cuando me acerqué un poco más, noté algo que me hizo detenerme en seco. Ese perro tenía la cabeza de un hombre. Al principio pensé que estaba viendo mal. Me restregué los ojos, pensando que tal vez era el cansancio jugando con mi mente. Pero no. La cabeza que tenía era la de don Alejandro. La misma cabeza, la misma expresión vacía que vi en su ataúd unos días antes. La piel estaba pálida, los ojos hundidos, como si la muerte misma le hubiera robado cualquier rastro de vida, pero esa cabeza estaba pegada al cuerpo del perro, como si fuera parte de él. Me quedé paralizado. Sentí un nudo en el estómago, una presión en el pecho. Mi corazón empezó a latir descontroladamente, y en ese momento sentí como el vértigo comenzaba a subir por mi cuerpo, haciéndome tambalear. Pero no pude moverme. El perro, o lo que sea que fuera, me miraba fijamente. En ese momento pensé en correr, pero mis piernas no respondían. El sudor frío corría por mi frente. Intentaba no mirar directamente a esa cabeza humana en el cuerpo del perro, pero era imposible. Era como si el horror mismo me obligara a confrontarlo. Y entonces, lo peor sucedió. Ladró. El sonido fue agudo, estridente, exactamente como el ladrido de un perro común. Pero escuchar ese ladrido provenir de una boca humana fue aterrador. Su cabeza, la de don Alejandro, no se movía como la de un animal. Sus labios humanos formaban ese sonido canino, y todo mi cuerpo se tensó. Mis rodillas flaquearon. Sentí como mi corazón se aceleraba aún más, bombeando con dificultad. Sabía que si no hacía algo pronto iba a desmayarme ahí mismo. No sé cómo, pero logré echarme hacia atrás, tambaleándome. Giré sobre mis talones y empecé a correr, sin mirar atrás. Mis pies golpeaban el pavimento de manera torpe, como si en cualquier momento fueran a fallarme. Todo a mi alrededor se volvía borroso. Aún podía escuchar los ladridos resonando en mis oídos, como ecos deformados que me perseguían en la noche. Cuando llegué a casa me desplomé en el sofá, jadeando. Mi hermano estaba frente al televisor, jugando videojuegos como si nada en el mundo fuera anormal. Le conté lo que había visto, esperando una mínima señal de comprensión. Pero lo único que hizo fue reírse a carcajadas. «Debes estar delirando», dijo entre risas, sin siquiera apartar la vista de la pantalla.
Los siguientes días fueron un tormento. Evitaba la parada cercana a la casa de doña Laura a toda costa. Caminaba casi 1 kilómetro más solo para no pasar por allí. De día, todo parecía normal, aunque en el fondo sabía que lo que había visto esa noche no era una simple ilusión. Cada vez que pensaba en ese perro con la cabeza de don Alejandro, sentía un escalofrío recorrerme la espalda. Sabía que no estaba loco, pero tampoco podía contárselo a nadie más. Pasaron varios días hasta que finalmente decidí volver a pasar por allí. No podía seguir viviendo con miedo, era absurdo. Esa noche, cuando me bajé del autobús, el aire era denso, pesado, como si algo en la atmósfera presagiara lo que estaba por venir. Intenté no pensar en el perro, en su grotesca cabeza humana, pero cada paso que daba hacia la casa de doña Laura hacía que el recuerdo volviera con más fuerza. Cuando llegué a la esquina, el mismo miedo me invadió, como una presión en el pecho que dificultaba respirar. No quise mirar, lo juro, solo quería pasar rápido, pero entonces lo escuché. Ese ladrido, el mismo ladrido que había escuchado la vez anterior. Se me heló la sangre. Apreté los ojos con fuerza y aceleré el paso. No podía permitirme mirar. No, otra vez. Pero fue inútil. El ladrido se hizo más fuerte, más insistente, y en un momento de debilidad volví la cabeza. Ahí estaba el perro, pero esta vez era peor. Estaba de pie, sobre sus patas traseras, con esa misma cabeza humana, la cabeza de don Alejandro, observándome con esos ojos muertos. Era aún más alto de lo que recordaba. El perro ladraba, pero su expresión era vacía, fría. Sentí que me faltaba el aire. El mareo volvió a apoderarse de mí. Sabía que estaba a punto de desmayarme. Corrí sin pensar. El camino hasta mi casa fue un borrón. Apenas recuerdo cómo llegué. Me acosté en la cama. El corazón me latía con tal fuerza que parecía que iba a romperme el pecho. Al día siguiente, decidí enfrentar el asunto. Fui a visitar a doña Laura. Pensé en contarle lo que había visto, pero cuando me recibió en la puerta, el horror me invadió de nuevo. A su lado estaba el perro, el mismo perro que había visto las 2 noches anteriores, pero esta vez con su cabeza normal, una cabeza de perro común. Sin embargo, cuando el animal empezó a ladrarme, supe que no estaba loco. Era el mismo sonido, el mismo ladrido que había escuchado esas noches, solo que esta vez, la grotesca cara humana no estaba allí. Intenté mantener la calma, pero el terror me apretaba el estómago. Le pregunté cuánto tiempo hacía que tenía ese perro. Me lo regalaron después de que murió mi esposo, respondió con una sonrisa, para que no me sintiera tan sola. No dije nada más, no había necesidad. Me despedí rápido, diciéndole que lamentaba lo de don Alejandro. Pero en el fondo, lo que me mataba no era la pena, sino el miedo. El miedo a que su esposo todavía estuviera de alguna forma presente en ese perro. El jardinero y la mansión embrujada. Fui llamado a trabajar en una mansión antigua, oculta tras una selva de maleza y zacate tan alto que casi cubría las ventanas de la primera planta. Los dueños querían limpiar el lugar, prepararlo para venderlo. Era una mañana calurosa y húmeda, el tipo de clima que te pega en la cara y te deja agotado antes de siquiera empezar. Apenas comencé a cortar, una sensación extraña se apoderó de mí. Todo estaba demasiado callado, como si el mismo aire retuviera los sonidos. Avancé entre la maleza y de repente vi algo moverse rápidamente, como una sombra pequeña que se deslizaba entre las ramas. Me detuve, intenté enfocar la vista, pero ya había desaparecido. Me pareció que era como un animal pequeño, pero algo no cuadraba. Su forma era diferente. Parecía una figura infantil, encorvada y raquítica, que desapareció en el follaje tan rápido como la había visto. Me dio un escalofrío, pero decidí ignorarlo. Debe ser el calor, pensé mientras trataba de convencerme de que no era nada. Pasaron unos minutos y me sumergí de nuevo en el trabajo, aunque el recuerdo de aquella sombra seguía flotando en mi mente. Entonces, empecé a escuchar algo. Al principio pensé que era el viento, pero conforme ponía atención me di cuenta de que eran voces, risas, susurros, voces hablando en tono bajo. Venían de la mansión, aunque yo sabía que nadie estaba adentro. La puerta principal estaba cubierta de ramas y telarañas. Sin embargo, la curiosidad me ganó y decidí acercarme. Asomándome por una ventana sucia, vi algo que me dejó helado. Dentro de la mansión, como si fuera un reflejo de otro tiempo, había una multitud de personas,
como en una especie de fiesta. Pero algo en ellos era grotesco, perturbador. Todos llevaban ropas antiguas, roídas y rasgadas, colgándoles de los cuerpos como trapos. Sus rostros eran pálidos, algunos incluso tenían una palidez cadavérica, y otros estaban en avanzado estado de descomposición. Piel grisácea, ojos vacíos, sonrisas deformadas. Parecían moverse en un baile lento y torpe, como si estuvieran atrapados en una especie de trance eterno. Me alejé rápidamente de la ventana, intentando convencerme de que lo que había visto no era real, que el calor y el sol estaban jugando con mi cabeza. Respiré profundo y regresé al jardín, decidido a terminar el trabajo lo antes posible. Mientras cortaba la maleza, noté algo que me hizo detenerme en seco. Un hombre, otro jardinero, trabajando al otro lado del jardín. Lo curioso fue que no lo había visto llegar, y algo en él parecía extraño. Al acercarme para saludarlo, vi que llevaba la ropa destrozada, y al bajar la vista noté algo espantoso. Una de sus piernas no era más que hueso, completamente pelado, como si hubiera sido consumido por algo, pero el hombre seguía trabajando, como si no notara mi presencia. Sentí un nudo de terror en el estómago y sin pensarlo 2 veces, dejé mis herramientas y corrí hacia la entrada. Al llegar, los dueños de la mansión me miraron sorprendidos mientras trataba de recuperar el aliento. Les conté lo que había visto, cada detalle, esperando que me tomaran por loco. Para mi sorpresa, ellos se miraron entre sí, en un gesto resignado. La dueña suspiró y me explicó que no era el primero en experimentar algo así. En realidad, yo era el tercer jardinero en contar una historia parecida. No sabemos qué pasa en este lugar, dijo con voz temblorosa. Nosotros somos los dueños, pero nunca hemos vivido aquí. La dueña me explicó que, según historias antiguas, aquella propiedad había sido un cementerio indio hacía muchos años, y que desde siempre, cualquiera que se acercara experimentaba algo extraño. Habían intentado venderla varias veces, pero las cosas que pasaban ahí espantaban a todos. Incluso ellos mismos habían presenciado cosas inexplicables. Una vez, continuó ella, mientras revisábamos la propiedad, vimos un caballo negro dentro de la casa. Estaba ahí, en medio de la sala, mirándonos fijamente, y en un abrir y cerrar de ojos, desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Los dueños me ofrecieron una disculpa, pero no me sirvió de mucho. Salí de ahí con un escalofrío que no se me quitó durante días, y jamás regresé. Desde entonces, evito aceptar trabajos en lugares demasiado viejos o abandonados, porque a veces, lo que parece una mansión olvidada puede ser, en realidad, un lugar donde el pasado aún respira, y no siempre en paz. El buitre con rostro humano. Nunca olvidaré aquella noche. No tenía idea de que el hombre al que íbamos a enterrar cambiaría por completo mi percepción de la muerte y los muertos. Mi nombre es Daniel, y he sido sepulturero en este cementerio por más de 20 años. Durante todo ese tiempo las personas siempre me preguntaban lo mismo. ¿Te ha pasado algo raro aquí? ¿Algo paranormal? Yo, riéndome para mis adentros, siempre les decía que no, que eran solo cuentos de gente supersticiosa. Pero aquella noche aprendí lo equivocado que estaba. El día comenzó como cualquier otro. El funeral era para un hombre al que todos conocían por su naturaleza excéntrica y sus extrañas aficiones. Se decía que tenía conexiones oscuras, que practicaba ritos antiguos y brujería, aunque nunca me importaron los rumores. Para mí, un cuerpo era solo eso, carne sin alma. La gente hablaba de una carta que el hombre dejó antes de morir, en la que mencionaba un monstruo. Decía que había pasado años aterrorizado por una criatura con el cuerpo de un buitre y una cabeza humana. Describía sus ojos vacíos, su piel grisácea y la mirada llena de hambre. Mencionaba que esa criatura lo perseguía, como si tuviera una cuenta pendiente con él, y que él mismo lo había traído a este mundo sin saber cómo devolverlo. Pero, sinceramente, pensé que eran los delirios de un loco al borde de la muerte. La ceremonia fue tranquila, nada fuera de lo común. El sol se ocultaba cuando cubrí la tumba con la última pala de tierra. Fue entonces que lo noté, justo en el cielo del crepúsculo, ese ave. Un buitre enorme, negro como la noche misma, dando vueltas en círculo sobre el cementerio. Su sombra cubría las lápidas y su silueta parecía demasiado grande, demasiado extraña.
Me acerqué para ahuyentarlo, algo nervioso pero sin dejar que el miedo me controlara. El buitre aterrizó sobre la tumba recién sellada. Desde donde estaba, pude verlo más de cerca. Su cuerpo era de ave, pero al acercarme pude notar algo horrible en su cabeza. Tenía facciones humanas, una piel ceniza que colgaba de un cráneo desproporcionado. Los labios secos y agrietados formaban un gesto de desprecio. Sus ojos eran pozos oscuros, llenos de algo que solo podría describir como hambre. Me quedé petrificado mientras ese engendro comenzaba a emitir un chillido grave, como un ave en agonía, pero distorsionado, casi como si intentara pronunciar palabras. Emitía sonidos guturales que parecían arrancados de las mismas entrañas del infierno. Sentí que el aire se volvía denso, casi irrespirable, como si una presencia invisible intentara aplastarme. De repente, la criatura se volvió hacia la tumba y lanzó un alarido desgarrador. Sus ojos, aunque vacíos, parecían fijos en algo, como si exigiera respuestas del cadáver enterrado. Fue entonces cuando escuché su voz, una voz rasposa y quebrada, que parecía más bien un susurro que se arrastraba en el viento, pero lo suficientemente claro como para helarme la sangre. «Vete». Esa palabra, pronunciada como una orden, penetró cada fibra de mi ser. No lo pensé dos veces. Corrí. Sentí que mi corazón latía con tal fuerza que parecía que me explotaría en el pecho. Miré hacia atrás una sola vez, y aún a la distancia, vi que el ser seguía sobre la tumba, retorciéndose, como en una especie de trance infernal. Sus gritos y chillidos resonaban en el silencio del cementerio, rebotando contra las lápidas y los árboles. Parecía una criatura atrapada entre mundos, una abominación a la que nunca debía acercarme. Después de aquella noche, comencé a notar cosas extrañas. No era el único que lo había visto. Otros en el pueblo empezaron a hablar de una sombra que sobrevolaba el cementerio en las noches sin luna. Un par de personas aseguraron haber visto a una criatura que parecía mitad hombre, mitad buitre, posada en lo alto de las lápidas, observándolos con una mirada hambrienta. La última vez que lo vi fue una noche de tormenta, meses después. Estaba sentado en una lápida, inmóvil, mientras la lluvia caía sobre su rostro, deformándolo aún más. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron. Sentí que aquel ser me reconocía, que sabía que lo había visto la primera noche, y que lo recordaba, o quizás que me estaba dejando un último aviso. Desde esa noche nunca volví a verlo. Algunas personas dicen que quizás regresó de donde vino, algún abismo oscuro que jamás debería cruzarse. Otros creen que fue el espíritu del brujo el que finalmente lo exorcizó, pero yo sé que, en algún lugar, ese engendro sigue rondando, esperando, acechando a aquellos que se atreven a perturbar su descanso. Y aunque intenté olvidarlo, sé que nunca podré borrar esa imagen de mi mente, esos ojos vacíos, esa piel gris y esa voz, susurrándome desde las profundidades de la tumba. Vete. Espero que te haya gustado mi video. En la caja de comentarios estaré muy contento de leer tus opiniones. Por favor, date carta abierta para expresar tus comentarios. Recuerda darme like y seguirme para estar al tanto de mis próximos trabajos. Cualquier sugerencia. En mi canal encontrarás la manera de contactarme para poder hacerme llegar de manera más personal tus ideas para próximos proyectos. Por mi parte es todo, espero que tengas buenas noches.